Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor nos permite reunirnos. Quisiera que abrieran sus Biblias a Hebreos 4:12. Es el pasaje con el cual iniciamos. Porque una vez más en este mes, que es un mes tan especial, el mes de la Biblia, la Escritura nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Recibimos tu palabra ya con Cristo resucitado dentro de nosotros. Padre, al haber pactado contigo, una vez más entramos en un acuerdo, en una alianza. Y un año, Señor, desde ya caminamos en él, que es un año de victoria, porque el victorioso habita en cada uno de nosotros. Tú venciste en la cruz, Señor, venciste todos los principados, todas las potestades, el imperio romano, la religión, todo. Tú lo venciste ya, Señor. Y por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Y, Señor, se ha roto toda circunstancia mental, emocional, almática. Todo está limpio en cada uno de mis hermanos, para que podamos hoy recibir tu palabra, que eres tú, Cristo, y que así podamos ser edificados en tu palabra, en ti mismos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomaré unos minutos, hermanos, en relación a poder hablar y poner base bíblica con respecto a lo que es la palabra de Dios, que es clave para nosotros. Como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, lo que tenemos es el recurso número uno que tiene cada uno de nosotros, es la palabra. No hay nada más que podamos tener, el recurso nuestro. No es cuánto tengo en el banco, cuánto he trabajado, cuánto espero el social, absolutamente nada de eso, sino precisamente el recurso que tenemos inmediato es la palabra de Dios. Es lo que ha dejado el Señor. Así que por eso, una vez más, voy a hablar de este versículo y tan solamente tomaré dos palabras: viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. ¿Por qué razón es que está viva? Porque la palabra de Dios es Cristo mismo, es el verbo encarnado, es el verbo que es transmitido desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla de Cristo, todo. Y por ello es que es viva. Y cuánto más hoy que sabemos que Él ya resucitó, Él vive en nuestros corazones. Desde el momento que hicimos decisión por Jesucristo, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que nosotros lo invitamos voluntariamente para que entrara a nuestra vida. Y cuando entra a nuestra vida, hermanos, es algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque vino a transformar y a limpiar nuestra vida. Atendí a una hermana en hospital hace unos meses y me dijeron: es que me declararon que tengo, y dicen todo el nombre, y ya les he dicho que no es de recibir el diagnóstico, y la clave de la palabra era que era un término invasivo. Así es como se menciona, ¿verdad? Cuando ya hay metástasis de cualquier tipo de cáncer, estoy invadida, tengo la invasión de ese diagnóstico. Entonces le dije: hermana, ¿cuándo recibiste a Jesucristo? Bueno, pastor, me dijo, yo hace 15 años que soy de Cristo. Bueno, te quiero decir una cosa. Desde el momento que recibiste a Jesucristo, quien te invadió fue Cristo, no fue el cáncer. Tú estás invadido por Cristo Jesús antes de cualquier circunstancia que pase en tu vida. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos compartir de Cristo. ¿Para qué? Para que las personas sepan lo que verdaderamente pasó. Desde que recibimos al Señor Jesucristo, hermanos, ¿nuevas qué? Nuevas criaturas somos. He aquí todas
somos hechos nuevos, nuevos, nuevos. ¿Qué es la dimensión importante a conocer? Que no se trata de cuántos años físicamente esté presentándome, sino cuánto tengo verdaderamente en el espíritu. Entonces, haz exactamente un ejercicio sencillo. ¿Cuándo fue tu conversión? Y a partir de ahí es que eres una nueva creación. Y no le creas absolutamente nada al espejo, porque el espejo, ¿qué nos dicta? Inmediatamente, ¿verdad? Imagínense, me pongo ante el espejo y me miro el pelo. ¿Qué pasa? Me está dando un mensaje, pero realmente ¿le puedo creer al mensaje del espejo? No. ¿Por qué razón? Porque yo soy una nueva creación, soy una nueva criatura. A partir de ahí yo me resisto a ser lo que soy, porque lo que soy es producto de una simiente corruptible. 1 Pedro 1:23. ¿Sí? Pero en 1 Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Entonces, estando en esa simiente incorruptible, ¿qué va a pasar? Hermanos, estos años que vivamos en la tierra son tan solamente de testificar quién habita, quién mora dentro de mí. De eso se trata. Muy bien. Hebreos 4:12. La palabra es viva y a la vez es eficaz. Eficaz se está refiriendo al término que está en condiciones de ser usada. No sé cuántos han visto alguna noticia con respecto a compra de los mejores cuchillos que tienen un filo que no se les termina nunca. Ese es el término del vendedor. No se termina el filo de este cuchillo. Es un acero inoxidable y todo lo que le dicen a uno. Y al mes, ese cuchillo, hermanos, ¿qué pasó? Nada que ver, ¿verdad? Hay que tirarlo porque ya no funciona. Pero cuando entendemos de la eficacia de la palabra de Dios, la compara ¿a qué? A una espada que es de 2 filos. 2 filos. Ahora, ¿cuánto es el componente de una espada? Buena pregunta, ¿verdad? Se compone de 6 partes, hermanos. Este es otro mensaje, pero rápido se lo doy. Punta, base, superior, inferior, los ángulos y el grosor. El grosor. Dígame, ¿hay alguien aquí de Guatemala? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Sí, hay varios. Hay varios, hay un montón, dice el pastor. Muy bien. Me va a conocer este término. Verduguillo. Verduguillo. Sí. Un cuchillo, pero verduguillo, ¿quiénes lo usan en Guatemala? Los mareros. Ahí vamos. Muy bien. Lo usan aquí en el pantalón para que no se note. Es hecho de filo empíricamente con sierra. Se compra una sierra que es bien barata, la sierra de esas para cortar metal. Entonces con esmeril lo pulen y le hacen filo arriba y filo abajo y bien angostito, medio centímetro. ¿Para qué? Para cuando van a saltar, entra y no saca sangre. Porque es tan fina la hoja que lo que hace es atravesar y lo que hace son hemorragias internas para matar inmediatamente a la persona, porque la persona no se puede desangrar. Hermanos, un ladrón, tener un verduguillo, inmediatamente cuando entra al grupo le dicen, ¿tenés verduguillo? ¿Tenés? Y ahora pongámoslo en nuestro contexto, ¿tienes palabra? Porque si tiene verduguillo, califica para asaltar, califica para robar. O sea, está entrando a un pacto directo con las tinieblas, porque para eso es contratado. Ahora, ¿para qué nos contrató a nosotros el Señor, hermanos? Para soltar la palabra de Dios, que es más cortante que espada de 2 filos. La tarea nuestra es saber que nos ha dejado Cristo armados con Él mismo, porque es la palabra de Dios.
¿Es eficaz la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuándo se escribió? Y es eficaz en este preciso momento para nuestra vida. La palabra que hoy se compartía al inicio, ¿para qué es eficaz? Para redarguirnos. Y es exactamente lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que sucede? Dice que es tan poderosa que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan poderosa que, hermanos, discierne. Cristo mismo nos pasa revista a todos y causa que nos discierna a Él a nosotros. En cualquier iglesia de todo el mundo, imagínense, Dios, una vez más, en la omnipotencia y omnisciencia de Dios, Él nos discierne a todos. ¿Para qué? Para que nos lleve a un arrepentimiento, nos arrepentimos, pactamos con el Señor y, hermanos, saboréese. Qué dulce experiencia esta, pues. ¿Por qué? Porque todavía tenemos sabor a miel. Así es. Salmo 34:8. ¿Qué nos dice? Es una experiencia que le hacen los hebreos. Le dan miel al niño y le dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el que confía en Él. Es una práctica del Sabá. Le dan miel al niño. ¿Y a quién no le gusta la miel, hermanos? Yo creo que a todos, ¿verdad? Muy bien. Si están grabando, ahí editan lo de los ladrones. Oye, por favor, porque tan solamente fue una ilustración. Cuando la palabra habla, precisamente la palabra de Dios habla que está viva, hermanos, es porque esta palabra es eterna. Está viva. Y no es una vida como le puso el hombre. No es la vida que nos habla Salmo 90:10. ¿Cuántos años vamos a vivir? Supuestamente el Salmo 90:10, 70. Y con más robustos, 80. No, aquí está hablando de ser viva, de ser eterna, porque es la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo: cielo y tierra pasará, mas mis palabras nunca dejarán de cumplirse. Está viva, es eficaz el día de hoy. ¿Cuándo se escribió? Y hoy mismo fue soltada y causó arrepentimiento en nosotros. Es eficaz, porque sacó a la iglesia de cualquier condicionante que hubiera. Ya pasó. Opresión, tristeza, angustia, desesperación, ya pasó. ¿Por qué? Ya pactamos con Cristo y Él está dentro de nosotros. Y Él nos imparte gozo a todos nosotros hoy. Amén. Amén. Si no estamos medio en gozo, no, usted debe de sentirse privilegiado porque pertenece al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está vivo porque Él está vivo. La cabeza está viva, la iglesia tiene que estar mucho más viva que Él, ¿sí? En el gozo del Señor. Muy bien. Cuando habla, una vez más, de la palabra, la está comparando a la espada. Y cuando vamos a Apocalipsis, por favor acompáñeme a ese libro, Apocalipsis, y en la parte final, capítulo 2, mejor dicho, capítulo número 2, 12, dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién está escribiendo? Su Biblia está en rojo, es Jesucristo. Y él se titula: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene. ¿Quién es el que tiene? Jesucristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es Cristo mismo. Aquí lo ratifica para que podamos explicar lo que es Hebreos 4:12. Y cuando Él viene, acompáñeme un poquito más a 19:5 de Apocalipsis. En 19:5 nos está diciendo una vez más, cuando hace la descripción de Jesucristo viniendo ya a establecer su reino, y salió del trono una voz del cielo que decía: alabad, 19:15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esa es la presentación tan solamente de lo que es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, pero la palabra es Cristo.
Él mismo nos enseña que cuando tenemos la palabra, hermanos, no hay nadie que quiera venir en contra nuestra. En absoluto, no hay nadie que pueda levantarse en contra. Quiero decirle algo que ha salido en noticias, no ha salido tan explicado, pero que es importante que lo sepa. 7 de octubre del año pasado hubo un ataque en contra de Israel. Se supo después en las condiciones en las que se encontraba el pueblo de Israel, porque esa democracia de Israel es bien compleja. Por un lado están los ultraortodoxos y por otro lado están los ultraliberales y aún comunistas. Es más, es una controversia impresionante lo que es la Constitución y lo que es el Knesset, que es el Congreso, porque allá tienen partido palestino y árabe dentro de la Constitución y ellos son contrarios, pero hasta eso ha llegado. ¿Qué ocurrió? Cuando fue esa sacudida, que mataron a 1,200 personas, después murieron más y tomaron 250 rehenes, Israel despertó. Israel despertó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue un acto de arrepentimiento. Inmediatamente el primer ministro convocó a todos los poderes y les dijo: señores, aquí nos tenemos que arrepentir. Hay diferencias entre nosotros, pero tenemos un solo Dios. Busquemos a Dios. Entonces se arrepintieron. No salió públicamente, pero por las noticias que supimos, se arrepintieron y dijeron: invoquemos el nombre del Señor. Para ellos es Hashem en hebreo. Entonces, ¿qué sucedió? Invocaron a Dios todos. Y eso provocó, hermanos, que una vez más el Señor visitara durante un año. Ha sido una cosa impresionante. Y yo no sé si usted es pro Israel o en contra de Israel, no lo sé, pero tan solamente quiero decirle: Dios está peleando por Israel. Ahora quiero decirle mi postura de una vez, apedréeme lo que quiera, pero lo que sucede es esto: si Cristo es judío y es mi Salvador, ¿a quién le voy? ¿A Boca Junior? ¿Al Real Madrid? No. Le voy a Cristo al 100, hermanos. ¿Sí? ¿Me comprende? Un amén un poco, a ver, por ahí, pero quiero decirle algo y de una vez me adelanto. No se contamine con las noticias americanas que tenemos aquí. Porque este país está infiltrado ya del mundo musulmán. ¿Sí? Mataron a Sinwar hace unos 4 o 5 días. ¿Y qué ocurrió? El Washington Post dio feriado por la muerte de este señor. Entonces el Washington Post tiene todas las finanzas americanas, entre comillas. ¿Quién sostiene la prensa de este país? Los de allá. Entonces, tenga mucho cuidado para ver noticias. Es solo una advertencia. Esto es también, edítelo por favor, esto no es solo una extra. Así que tenemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo mismo. Ahora, tengo que entrar a esta parte que es eminentemente práctica. Esa es la base escritural, eso es lo que tenemos que saber y describirlo es importante para nosotros. Que la palabra en este mes, el mes de la Biblia, es Cristo manifestado, sí, en letra, pero recuerde que este libro es espiritual y hay que leerlo bajo esa dimensión espiritual, no hay otra manera. No hay otra manera. Me reservo algo que iba a decir porque es otra historia. Muy bien, ahora vamos a la práctica, por favor. Porque quiero hacerle solo una salvedad. Aquí podría ponerme como todo un teólogo, hablarle de la Biblia, pero eso es hablar de ella. No, lo importante es qué dice de mí y qué se ha revelado a mí la palabra de Dios, para que sea una vida práctica. Porque si no, usted viene a escuchar información. No se trata de información, amados. ¿De qué se trata? De cómo encuentro yo relación con ese Dios todopoderoso.
Porque únicamente le habla a los pastores, no, le habla a todos nosotros, a todos nos habla por igual. De una o dos maneras habla a Dios, el libro de Job, en visión nocturna o en sueño. Entonces, ¿qué ocurre? A todos nos puede hablar Dios, ¿sí? Es tan solamente que yo me exponga a la Escritura y eso es todo, eso es todo. Entonces, tome su Biblia en su mano. Puede ser que nunca haya escuchado esto, pero es importante que lo sepa. ¿Qué hace Dios el día de hoy? ¿Qué hace Dios? Tome su iPad, tome su teléfono. ¿Qué hace Dios? Bueno, ¿qué me quiere decir a mí? Haga así conmigo dos cosas. Dos cosas, ¿sí? Una, Él es constructor y Él es creador. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y de ahí comienza, de esa creación, comienza a edificar su casa. ¿A quién le hace casa cuando termina la creación? Buscó un huerto, ¿y el huerto para quién era? Para Edén. ¿El Edén para quién era? Para que habitara Adán y después le trajo a Eva. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido tener comunión con el ser humano. Creó todo perfecto, bello, para que lo habitara el hombre. Eso es lo que tenemos que saber de Dios. Entonces, Él es creador y Él es un edificador. Dos cosas sencillas y simples. ¿Por qué? Para que podamos aprender de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él comienza con un huerto y termina con una ciudad santa en Apocalipsis. En Génesis dice que ahí está el huerto, en Edén. ¿Dónde está el Edén? Físico, en Irak, cerca del río Éufrates. Irak, que es el pasadero de Irán para bombardear a Israel. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Dios comenzó con un Edén y termina con una ciudad. Dios no para de construir, hermanos. Siempre está en construcción, está en edificación. Dios no está viendo qué te pasa a ti. Él está interesado en que tú aprendas de Él, como cantábamos, que venga tu reino. Cuando conocemos que el reino está aquí, ¿qué ocurre? Voy a conocerlo a Él en una forma personal. ¿Por qué lo puedo conocer en una forma personal? Porque yo abrí mi corazón a Jesucristo. Tú y yo ya lo hicimos. Entonces Él mora en nosotros. En esta descripción lo vamos a ver mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Él es creador, comienza con el Edén y sigue por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Y por eso habría necesidad de bastante para darle, pero tan solamente le pinto así el panorama. Comienza con esa creación, falla el hombre, tiene que sacar al hombre y comienzan otros pueblos a existir. Los comienza a desintegrar, a matar con el diluvio y comienza a trabajar con otro hombre. Y así comienza y pasa, siempre, siempre, siempre vamos a ver que Él, su fin es llegar a tener una comunión perfecta, limpia, pura, santa, como cuando la examinamos en Apocalipsis. Pero en ese ínterin que estamos, vaya conmigo, por favor, a esta cita, vaya al Salmo 147, 2, para confirmar una vez más que Él es un edificador. 147, 2. Dice el Salmo: Jehová edifica Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. ¿Qué es lo que hace Dios? Edificar. Jehová edifica. Ya creó 7 días, 6 días y descansó, y ahora comienza a edificar, a construir, a construir. El principio, hermanos, es bien básico, bien entendible. Usted nació como resultado del amor de sus padres, nace, y de ahí que comienza a realizar, a crecer, a ser edificado. De eso se trata. Todo va bajo ese mismo principio. Usted compra una planta favorita, ¿qué es lo que hace? Lo que compra es una semilla. ¿Y qué tiene que hacer? Sembrarla. ¿Y de ahí qué? Edificarla. Hay que ponerle abono, hay que ponerle agua. ¿Para qué? Para que crezca.
Todo el principio está en el mismo Dios. Dios se manifiesta de esa manera. Por eso es importante notarlo. Cuando llegamos a esa parte, que Él es un edificador, llegamos a comprender, y le hacemos la pregunta: ¿Él edifica mi vida? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto más ahora, hermanos? ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Él mora en nosotros, Él habita en nosotros. Vaya conmigo a Isaías 66. Isaías 66. Fíjese, 700 años antes de Jesucristo está hablando Dios a Isaías, e Isaías escribe esto. Jehová dijo así. Si dijo fue porque Él lo escuchó y lo escribió. ¿Qué fue lo que dijo Dios? El cielo es mi trono. Una vez más, ya se lo había manifestado a Salomón y a David. Y la tierra el estrado de mis pies. Imagínense la dimensión que es eso. El cielo es mi trono. Y el mismo hombre ha llegado a ese conocimiento. ¿Dónde está el trono de Dios? Pero aquí lo dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Sigue hablando de edificación. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice uno, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuál casa y cuál reposo? Cuando nosotros venimos a Jesucristo, se la resumo, ¿qué ocurre? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando se hace esa decisión, ¿qué hace? Él viene a morar ¿dónde? ¿A la cabeza, a los pies o dónde? ¿Dónde? Cuando recibiste, que el evangelista, ¿dónde te dijo que recibiste al corazón, al Señor? En el corazón, en el centro, porque Él siempre va a tomar el centro. Él es el centro de esta iglesia, Él es el centro de tu vida, Él es el centro de la humanidad. Imagínese, si usted pagó por cualquier vía, pero si hoy hizo un cheque, lo elaboró, ¿qué fecha pusimos para ponerlo? 2024. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es nuestra referencia? El año cero. ¿Cuál es el año cero? El año cero se le considera el año de la era cristiana. Él es el punto de partida de que usted haga este cheque. Ya estamos en el tercer milenio del año 24, pero nosotros ponemos 2024, ya. Porque está regido, está basado, Él es el iniciador de todo, es impresionante. Ahora, ¿qué ocurre con este pasaje? Nosotros venimos a ser casa espiritual desde el momento que abrimos nuestro corazón al Señor. Que no nos lo explicaron, hermanos, hay que entenderlo, ¿verdad? A mí ni me lo explicaron, hasta después lo comprendí. ¿Qué ocurre? Él es ahora quien mora aquí. Entonces, si soy morada es porque soy templo. Y Pablo en 1 Corintios dice, ¿y no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Así se nos pregunta en interrogante. ¿Por qué? Porque venimos a ser la casa del Señor. Ahora examinemos un poco la casa. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Ahora, nos hemos cuidado hasta el día de hoy de ser casa. Mire, yo tuve que perder 40 libras, así se lo digo claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque este templo estaba un poquito mal cuidado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sé y se me revela que soy templo, hermanos, hay que cuidar el templo, ¿sí? Bueno, ahora, por otro lado, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Encuentras reposo en tu vida el Señor? ¿O estás lleno de aflicciones, así como venimos y tuvimos que pedir perdón por todo esto? Hermanos, a veces nos hemos desfasado oyendo y viendo más cosas externas que realmente tener la paz de Dios. Y Él ya te impartió la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
Yo debo de vivir en paz. Primeramente consigo mismo. ¿Para qué? Para que busque al Dios de paz, porque Cristo de paz mora en mí. ¿Nos hace sentido eso? Entonces, ¿cuál es el reto? Dios está buscando dónde reposar en mí. Y me encuentra, voy a llegar tarde al culto. Que nos abra espacio, hermano Oscar, por favor. ¿No veníamos así? Corridos. No, hay que venir en el gozo del Señor. Particularmente no me gusta llegar tarde, me gusta llegar un poquito más de tiempo. Y hoy entrar 10 minutos, comenzado, dije, Señor, porque desafortunadamente tengo ese, pienso que a veces es mal hábito ser tan puntual. Pero ¿qué ocurre? Tengo que estar en la paz del Señor. Ya estamos en la casa del Señor. Qué buen tiempo el que estamos disfrutándolo. Pero ¿vivo en paz todos los días? No, pastor, fíjese que yo tengo que tomar pastillas para dormir. Y fíjese que después tengo que tomar una pastilla para despertarme. Entonces, ¿en qué estamos pues? No, usted tiene que aplicar la palabra del Señor. Tiene que aplicar la palabra de Dios. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace. Él es. Ahora, la paz no me la da la cama. Yo tengo que irme a acostar en paz. Pero si vi hasta las 11 de la noche, 12 de la noche en Netflix, no se terminaba el 7º capítulo. No, yo tengo que verlo. ¿Cómo sabía dormir en paz? ¿Me entiende? Yo escuché al doctor John Guichot cuando aún estaba vivo, cuando se llamaba Paul y después el papá le cambió el nombre a David, pero todavía lo escuchamos en Guatemala. Y él dice, yo tenía un problema, tenía una iglesia grande. Ustedes saben que la iglesia de Yodo Seúl, Corea, fue grandísima, una cosa grande. Y dice, yo tenía un problema porque convocábamos a las 4 de la mañana a orar y ninguno llegaba. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces comenzó a preguntarse a sus líderes, ¿a qué horas te acuestas? ¿A qué horas te acuestas? Entonces en Seúl, ¿qué ocurrió? La gente se va a acostar tarde y acostumbra a comer tarde. Es otra costumbre, pues. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió, dijo, vamos a hacer algo. Les vamos a pedir que cenen más temprano. Entonces, desayuna más temprano, almuerza a las 12 y comes a las 4 y ya no más. 3 tiempos de comida. Después les quitó la cena. ¿Cuántos comen 2 tiempos? Amén, qué bueno. ¿Qué consiguió? Lo que consiguió es que la gente se estaba yendo a acostar a las 8. Entonces a las 3 ya estaban listos. Suficiente, 7 horas para dormir. Hermanos, llegó el punto. Él tenía una montaña de oración. Yo no pensaba que al llegar, yo no fui, solo vi videos y me documenté un poco. La montaña de oración no era, hermanos, vengan aquí hay alfombra. No, lo que habían eran grutas. Grutas son agujeros en las peñas. Y se cabía hincado. O sea que había que hincarse y de una vez entrar así, mire, gateando, para entrar en la gruta, para orar. Llegó a tener 10,000 grutas y se llenaban las grutas de oración. Una iglesia poderosa en oración. Paul John Cho. Es impresionante, la montaña de oración de Cho. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso de anhelar, querer más de Dios. Todo comienza con un compromiso de búsqueda al Señor. Entonces, ¿dónde va a encontrar ese lugar de reposo en mí? Hermanos, tengo que descranearme y decir, no, yo no puedo, por nada debo de estar afanoso, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones al Señor en acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y toda la intención de mi corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios tiene que llegar a nosotros. ¿Para qué? Para que el príncipe de paz esté
comunión con nosotros. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lleva tiempo? Toda la vida, hermanos. Toda la vida. Hay que morir. Hay que morir. Más de Él y menos de nosotros. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y yo ¿qué? Mengüe. Ahora ese mengüe se quedó corta la traducción. Es muera. Porque estoy muy vivo. Vivo almáticamente. Cuando llego a entender Gálatas 2:20, yo pienso que lo mencioné hace como 6 meses con ustedes. ¿Qué ocurre? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando llego, no solamente a confesarlo, sino a vivirlo, la cosa cambia. Porque entonces ya no aparece nada de lo mío y aparece todo lo de Él. Y eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque comienzo a ver que se abren las puertas, viene la respuesta más rápido, no estoy afanoso, no estoy cargado, no estoy a lo Marta, sino que estoy precisamente viviendo la buena, agradable y voluntad del Señor en mi vida. ¿Me capta? Bueno. Otro edificador. 10 minutos tengo, hermanos, hoy. Y ya vamos aterrizando. Otro edificador, Jesucristo, capítulo 16 de Mateo. Estando en Galilea de los gentiles, allá arriba donde nace el río Jordán. Hace 2 días hubo un atentado a la casa de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, usted lo pudo saber. La casa es Galilea, pero de la costa. De la costa, no, esa es otra Galilea. Está pegado al mar la casa de él. Es impresionante ese valle, muy lindo. Pero aquí la que está refiriéndose es la Galilea de los gentiles, donde cita el Señor Jesús a todos. Y aquí es donde dice estas palabras. Le dice 18, de una vez, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré. El Padre edifica, el Hijo edifica. ¿Y qué es lo que edifica? ¿Edifica qué? Su iglesia. Nos hace crecer. ¿Quién es el que nos hace crecer? Su palabra, que es Cristo en nosotros. Él edifica a su iglesia. ¿Y por qué hace así? Tú eres Pedro, una piedrecita pequeña, Petros. Y sobre esta roca, Petra, sobre esta roca le está diciendo, ¿y dónde se señala? De dónde salió la iglesia. ¿Me capta? Entonces, Él es el único que edifica, y quien edifica es la iglesia. Esta iglesia es del Señor, hermanos. Es cierto que hemos trabajado aquí, yo le puse los pisos, yo soy el músico, yo vengo a las 5 de la mañana a abrir. Sí, yo he hecho mucho por esta iglesia, pero no es tuya. Ninguna iglesia. El Señor nos permitió abrir ahora en Perú y en Ecuador. Y me dice, hermano, pastor, ¿cuándo va a venir a su iglesia? Espérate, le dije, no, ese asunto no es mío. La iglesia es del Señor. No, momento, no, ustedes van a hacerlo. Los vamos a capacitar, sí. No se trata de que porque estoy aquí esta cosa va a funcionar, no. Olvídese, uno se tiene que retirar para que Él se manifieste en cualquier iglesia. En cualquier iglesia. La iglesia es del Señor porque Él la edifica. Él edifica. Edificaré, ¿qué dice? Mi, posesivo, mi iglesia. ¿Y quién? Cuidado, ¿quién habla mal de la iglesia? Porque está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Esto es importante. Muy bien. Cuando entendemos todo este pasaje, hermanos, de cuál es la condicionante de, una vez más, exponer de que Él es creador y es edificador. Ya edificamos la iglesia, ahora pasamos a nosotros. Vaya conmigo, por favor, a Juan 17:30. Sé que estoy dando algunos brincos porque pues dicté varias citas, pero tengo que llegarle a ese fin que es tan glorioso, maravilloso que el Señor permite. En el ruego de Jesús, porque esta es la oración de Jesús, Juan 17,
Esta es importantísima para cualquier intercesor, para cualquier creyente, para cualquier hermanos. Esto es básico, el conocer y estudiar todo esto. Pero un gran brinco a versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, por los que están presentes. Recuerde que está en oración antes de ir al arresto. Esta es una oración muy fuerte. La está haciendo desde esa parte donde él se metió a orar después de la comunión del Señor. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿aparezco yo ahí? Sí. ¿Por qué? Porque me llaman creyente. Estoy aquí, aquí está la iglesia. No ruego solamente por esto, sino por los que, y él como profeta, como Dios, ve cuando tú te ibas a convertir. Y dice, también por los que han de creer. Por eso es tan importante el que sepas cuándo creíste en el Señor Jesucristo. 4 de febrero del 81 fue para mí. ¿Cuál es el suyo? ¿Lo sabe? ¿Tiene plena certeza qué ocurrió el día exacto? Eso es clave que lo sepas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú apareces en la Biblia. Yo ahí creí, ¿y qué ocurre? También los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Qué palabra compartieron ellos? Esta palabra. Y por esta palabra es que seguimos predicándola. ¿Para qué? Para que más personas vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando llegamos a este entendimiento, hermanos, ya estamos en el Señor. Ya somos su morada. ¿Y hacia dónde vamos? Como cantábamos, hermanos, a ese glorioso momento de ver la venida del Señor Jesucristo. Termina esta maravillosa obra, como dije en un principio. Él comenzó con un Edén, con un huerto, un pedazo de tierra, bien trabajado, pero ¿con qué va a terminar? Y sigue haciéndolo. Va a terminar con la nueva Jerusalén. Vaya conmigo, por favor, a este pasaje de capítulo 21 de Apocalipsis. Estoy agitado, emocionado, porque es tercera vez en este año. Dentro de los años que hemos enseñado, es tercera vez que concluimos Apocalipsis hace una semana. Fueron 22 horas de estar expuestos al libro, pero cada hora, para ponerla en palabras, fue un trabajo de 5 horas para poder compilar. Así que digo, Señor, gracias porque ya hemos leído bastante acerca de cuáles son tus planes. Y aquí está con qué cierra el Señor. ¿Recuerda? Génesis 1, un huerto. Aquí termina con una ciudad. Apocalipsis 21, versículo número 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es glorioso. ¿Quiénes somos la esposa de Cristo? No solo la iglesia. Yo entiendo que como es la iglesia, y le pregunto a un hombre, decir yo soy la iglesia es un poquito congruente porque uno es hombre, pues, ¿verdad? Nos identificamos que le digan uno él, pero que nos digan la iglesia, el hombre como que, ¿verdad? No se siente muy. Pero hermanos, nosotros, todos nosotros, recuerde que Pablo llega a esa revelación, judíos y gentiles reunidos acá, ya en el final, porque Israel va a ser salvo. Romanos 11, 25, 26 es claramente, no es que Dios lo excluyó para siempre, no, la tribulación va a servir una purga para ellos, pero la santa ciudad, aquí está la manifestación de gloria con el cual Dios ha trabajado. Y es cierto, vamos a ser arrebatados, pero fíjese, vamos a ser arrebatados y vamos a estar 7 años allá arriba.
y después venimos con Él, cuando Él ya viene como juez por la segunda venida. 7 años vamos a estar en las mansiones gloriosas. ¿Se recuerda cuando cantamos? ¿Quién tiene más de 50, 70 años aquí? Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Toda la cosa. Sí, pero son 7 años. Sí, solo 7 años. ¿Por qué? Porque mientras Dios está trabajando aquí en la tribulación, nosotros vamos a estar allá gozándonos con el Señor. ¿Sí? Pero cuando venimos con Cristo, ¿qué ocurre? Él está preparando algo, hermanos, impresionantemente bello, grande, estupendo. Por eso le digo que estoy súper emocionado al compartírselo y también comprendo su emoción. No tenga pena. Pero dice acá, Él morará con nosotros. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, esto fue lo que vivió Moisés cuando subió a los 40 días y le fue mostrado el tabernáculo. Este es el tabernáculo que él vio. Y le dice: hazlo igual con los levitas. Esto es glorioso, es maravilloso. Cuando mencionamos la Shekinah o Shekinah, como la quieran mencionar, la presencia de Dios en el desierto. Una nube de día, pero del fuego. Y esto mismo de noche. Y aquí esto mismo es a lo cual vamos para vivir por los siglos de los siglos. Porque, hermanos, la muerte no va a impedir que nosotros lo disfrutemos, porque Jesucristo ya venció sobre la muerte. Damos gracias a Dios. Esta gloriosa mansión está preparada por Dios. Ay, es tanto que hay que decir, pero tengo que ir rápido. Solo quiero decirle este dato que es importante. Estoy leyendo versículos 10 al 11. Me voy en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En el principio, hermanos, cuando cae Satanás, cae Lucero, era el mundo mineral. Todo era mineral. Es más, hasta la vestidura, todo lo que tenía Lucero, él era encargado de la alabanza. Pero entró en él un espíritu contrario, quiso quedarse con la gloria de Dios, y de Lucero fue convertido a Satanás. Lo quemó totalmente. ¿Qué ocurrió entonces? Ahí terminó el mundo mineral y comienza el mundo natural, físico. Los cielos cuentan el principio, a Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comienza con la tierra. Ya no aparece más mineral. Cuando volvemos y llegamos a este punto, todo vuelve al mundo mineral. Lo más preciado que uno puede pensar aquí en el mundo es tener oro, ¿verdad? Oro 24 quilates, tener su fortuna afianzada en oro Krugerrand, que es lo más fino que hay, lo más puro, es súper. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que aquí para Dios, hermanos, es tan vasto lo de Dios, que, hermanos, dice que la casa era de oro puro cristalino. Es algo glorioso y maravilloso lo que Él tiene reservado para ti. Así que estos años que estamos aún sobre la tierra, que podamos disfrutar esa comunión bella que Él ha preparado, porque eso está listo para todos nosotros, su iglesia. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios. La palabra de Dios es maravillosa, es viva y eficaz. ¿Y por qué es viva? Es maravillosa para que podamos agradecerle. Señor, en esta mañana somos tus hijos.
Somos templo de tu Espíritu Santo. Señor, hemos creído en ti. Tenemos tu palabra. Y tu palabra, Señor, que es viva, es la que nos habla constantemente a nosotros para que podamos estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque la exposición de tus dichos alumbra sobre cada uno de nosotros. Tu palabra es verdad para siempre. Es tu verdad, Señor. Y Padre, tu misericordia abundante nos permite a todos nosotros tener comunión contigo. Somos tus hijos y, Señor, nos adoptaste para que podamos tener comunión las 24 horas. Gracias, Padre. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en todo. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús.